Antes de empezar con el podcast de hoy, me gustaría anunciar que mañana será el último episodio de la temporada 1. Y durante la Nochebuena y la Nochevieja, durante la semana que viene, no va a haber podcast de Ecosistema e-commerce. Necesario para poder estar un poquito más de tiempo con la familia, para que me dé un poco aire para poder trabajar en los proyectos que quiero lanzar en 2024, en el primer trimestre de 2024 y que anunciaré también en este canal, y que sobre todo para poder descansar un poquito y coger impulso de cara a la temporada 2, que el día 1 de enero empezaremos ya dando el primer podcast de la temporada 2 de Ecosistema e-commerce. En verdad tenía dudas de parar o no parar una semana durante Navidades, pero creo que es importante sobre todo poder descansar para poder buscar nuevas opciones, nuevos temas y nuevos podcasts que sean interesantes para ti que estás escuchando este podcast. Así que ahora sí que empieza el penúltimo episodio de la temporada 1. Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al podcast número 244 de Ecosistema e-commerce. Y bienvenidos, bienvenidas al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás, como sabes, todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para poder impulsar tu e-commerce, puedes contactar conmigo en el correo contacto@ecosistemaecommerce.com. Y ya a pocos días del comienzo de la Navidad, como he anunciado al principio, con unas cuantas cenas y comidas de celebración que seguro ya lleváis disfrutadas en mayor o menor medida, todavía queda espacio estos días para la actualidad del mundo e-commerce, que resumimos en esta sección de los jueves. Pero antes de ello, como siempre, publicamos la frase del día. Si no sabes qué hacer con tu vida, haz algo para salvar vidas. El mundo está lleno de gente necesitada, dicho por Sanjeev Sahasena. Y aunque nos veamos abrumados por cenas, celebraciones y excesos propios de estas fechas, hay que pensar que no todos tienen esta suerte. Puede ser que estén pasando por una mala racha, que estén en otro país trabajando o que están recuperándose en la cama de un hospital. Como empresas, como personas, debemos tener ojo también en aquellos que no disfrutan de nuestras comodidades, no como responsabilidad social corporativa, sino como responsabilidad humana, tanto estos días como el resto del año. Es cuestión de actitud, como también la de estar al día con la actualidad del e-commerce. En este episodio te pongo fácil esta segunda tarea con el resumen semanal de noticias. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Y empezamos con este último resumen de noticias del año, este último resumen de la temporada 1 del podcast de Ecosistema e-commerce. 244 podcasts con el de hoy, sin fallar ni un día, de lunes a viernes, desde enero. Por ahí lo dejamos. Y empezamos con este episodio hablando de la primera noticia vista en La Vanguardia, y es que la desaparición de las cookies de terceros en Chrome se acerca. La protección antirrastreo llega el 4 de enero. Y es que Google va a empezar a restringir las cookies desde el 4 de enero de 2024. Van a empezar con esas pruebas, ¿no? Esa nueva función que limitará el uso de cookies de terceros. Va a ser un poco gradual, ya que al inicio solo se van a limitar para el 1% de usuarios de Chrome y desde la segunda mitad del año se va a bloquear para todos. Los elegidos van a recibir una notificación cuando inicien en Chrome, en ordenador o en Android. Según Google, la elección va a ser al azar, así que cuando naveguen por Internet, las cookies de terceros estarán restringidas de forma predeterminada. Si una web no funciona sin activarlas, el usuario dispondrá también de la opción de habilitarlas temporalmente en dicha web, con lo cual no miedo en este caso, ¿vale? Esta primera fase será de prueba hasta la segunda mitad, que empezarán a bloquear a todos los usuarios de Chrome. Al eliminar las cookies de terceros, Google puede obtener una mejor posición a la hora de insertar esa publicidad. Y debido a esto, pues la implementación de eliminar las cookies de terceros va a ser vigilada por los organismos reguladores para evitar que pues, se cree este monopolio, ¿no? Este mencionado movimiento no significa el fin definitivo de las cookies en Google Chrome. Hay un tipo de cookies
que siempre estarán activas dada su importancia en los ecosistemas digitales. Pero vamos, la diferencia un poco entre unas y otras es que las que se van a quedar van a ser las cookies de origen, las que son almacenadas en el navegador por el sitio web que está visitando. El valor radica en la capacidad para recordar parámetros de la web, como el idioma, información de inicio de sesión o el carrito de compra. Así que ya podemos ir despidiéndonos este año de las cookies de tercero y a ver qué pasa en el navegador, a ver qué pasa con esta navegación el segundo semestre de 2024. Y de esta noticia pasamos a otra vista en e-commerce news, y es que la Unión Europea acuerda una ley sobre la cadena de suministro, porque según informa el medio alemán Spiegel, en consecuencia las grandes compañías van a ser sancionadas si, por ejemplo, se benefician del trabajo infantil o forzoso fuera de la Unión Europea. De hecho, las empresas más grandes también deberán crear un plan para garantizar que su modelo de negocio y su estrategia sean compatibles con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. De hecho, la ley establece que las empresas tendrán que rendir cuentas ante los tribunales europeos si se producen violaciones de los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Yo recuerdo que en todos los contratos que he trabajado, todos los proyectos de producción de materiales, producción de muestras, producción de productos a la venta, siempre tenía esa cláusula en los contratos en las que prohibía el trabajo infantil o denigrante, ¿vale? El acuerdo aún tiene que ser confirmado por el Parlamento y los Estados miembros, así que muy buena iniciativa por parte de la Unión Europea. Y de esta noticia pasamos a otra noticia vista también en e-commerce news que habla de qué es lo más buscado en Google en 2023. Atención, de hecho, Google ha sacado el informe Your in Search que recopila los temas más consultados en el buscador durante los últimos 12 meses en todo el mundo y entre ellos nuestro país. Bueno, hay que decir que en el Google Trends global, los temas más buscados a nivel global ha habido bastante variedad. Nos encontramos primero la guerra de Israel y Gaza, ya que, como sabéis, este tema ha afectado muchísimo a escala mundial y ha traído muchas miradas en los últimos meses. Otros temas han sido, por ejemplo, Titanic Submarine, Hurricane Hilary y Hurricane Idalia. Y respecto al Google Trends España, los españoles, hay que decir, cómo no, os imagináis que ha sido, por supuesto, ha investigado mucho sobre ChatGPT, por lo que el chatbot de OpenAI ha alcanzado la primera posición en la lista de búsquedas relacionadas con noticias. Y después, otro tipo de temas, están las elecciones 2023, la Copa Mundial Femenina de Fútbol, Rubiales, Israel, María Teresa Campos, Shakira, Mbappé, Matthew Perry y Marta Chavarri. Respecto al top búsquedas de película, hay que destacar Oppenheimer, Barbie, Asbestas, Avatar 2, Fast and Furious o Titanic. Y respecto al top búsquedas de música, Shakira, María Jiménez, Tina Turner, Carmen Sevilla o Blanca Paloma, entre otros. Y respecto a recetas, oye, ¿cuáles son las recetas más buscadas? Limón serrano, orejas de carnaval, caipiriña, porra antequera y Hakusai, que Hakusai no sé lo que es, ya me disculpéis, ¿vale? Y respecto al qué es, la pregunta de qué es, amnistía, lawfare, botulismo, Hamas, sinestesia, tiña y la Kings League han sido los términos más buscados. Y respecto a la pregunta de ¿por qué? ¿Cuáles son los términos que más han aparecido en Google por parte de los usuarios? Pues ¿por qué la guerra entre Israel y Gaza? ¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre? Que no sé por qué se regalan flores amarillas. ¿Por qué Twitter se llama X? ¿Por qué se adelantan las elecciones? ¿Y por qué cancelan Sálvame? Esto me parece súper gracioso. Bueno, estas son las búsquedas más interesantes y más buscadas por parte de los usuarios españoles. Y de aquí, de esta noticia, pasamos a otra vista en directivos y gerentes que habla con que España se sitúa en el top 10 de gasto anual en productos online con un incremento del 48,6%. Así que la expansión del comercio electrónico que genera desafíos en la cadena de suministro, donde actualmente se dan
un tema de la logística inversa como el 67% de la causa de los problemas logísticos en el e-commerce, según dice el tercer estudio sobre logística de e-commerce de NTT Data. De hecho, el informe detalla que se ha producido un incremento del 48,6% en el gasto anual de productos online en los últimos 3 años, posicionándose España en el top 10 con un gasto medio de 1.000 euros anuales por consumidor. 1.000 euros anuales por consumidor online. El informe, que pone foco en los desafíos económicos y operativos asociados con la expansión del e-commerce, sobre todo destaca que esta revisión de los procesos, sobre todo englobados en la cadena de suministro, debido al incremento de un 7% de los costes en los últimos años. Hay que tener en cuenta también nuevas restricciones urbanas, automatización de almacenes o optimización de rutas. Y respecto a las conclusiones de este informe, llega a pensar que hace falta una remodelación del modelo logístico. Ya hemos dado cuenta de este tema, de la necesidad de adaptar el modelo logístico al e-commerce, que falta todavía ciertos pasos para poder dar, y que veremos cómo avanza en 2024. Y seguimos con las noticias. Esta noticia vista en modaes.com, y es que Inditex salta al live stream en China y prepara expandirlo a otros mercados. De hecho, el grupo ha comenzado a realizar retransmisiones en directo en China a través de Douyin, el nombre que recibe en el país la app TikTok, y planea ya extender el proyecto a otros mercados. La transmisión en directo incluye pasarela, recorridos por el probador, maquillaje y escenas detrás de la cámara de los equipos con una duración de 5 horas. De hecho, la empresa ha detallado que la plantilla para el proyecto asciende a 75 personas, incluyendo 2 embajadores de la marca. Y Douyin, que es propiedad del grupo ByteDance de TikTok y que se ha expandido internacionalmente, cuenta con más de 600 millones de usuarios activos hoy en día. Y espero que esta información y este resumen de noticias te haya servido de valor en esta recopilación de las noticias más impactantes del sector e-commerce. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar el penúltimo podcast de la temporada 1. Solo quiero deciros que si podéis, que compartáis este episodio o que os suscribáis al canal de podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox y también al canal de YouTube para que este programa pueda seguir creciendo y creando contenido diariamente. Y si lo valoráis con 5 estrellas también, ayudará a tener más difusión y además me alegraréis el día. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.